Muy bien, vamos a hablar de la ley de Ohm. La ley de Ohm es una fórmula fundamental para el análisis de circuitos eléctricos y electrónicos. Básicamente es una relación entre la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia. La fórmula más elemental de la ley de Ohm es esta. La corriente eléctrica es igual al voltaje sobre la resistencia. De esa misma fórmula podemos obtener la fórmula de la resistencia y del voltaje haciendo unos despejes. Si la resistencia la tenemos que estar dividiendo, la pasamos multiplicando y la intensidad la pasamos dividiendo, que nos quedaría esta fórmula. Y la fórmula del voltaje, como la intensidad está dividiendo, la pasamos multiplicando con la resistencia y tenemos que la fórmula del voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Al principio a muchos les cuesta aprenderse la fórmula o simplemente se les complica hacer el despeje. Para las situaciones en las que por cualquier razón se les olvide la fórmula, pueden dibujar este triangulito que es un clásico. El voltaje arriba, la resistencia y la corriente abajo. Entonces cuando ocupes la fórmula del voltaje, tapas el voltaje y te queda resistencia por intensidad. O cuando ocupes la fórmula de la resistencia, tapas la resistencia y te queda voltaje sobre intensidad, que es lo mismo que está acá. Y cuando ocupes la fórmula de la corriente, tapas la corriente y te queda voltaje sobre resistencia, que es lo mismo que hay aquí. Bien. Y estas fórmulas se pueden aplicar de manera muy sencilla. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito donde tenemos una fuente de 10 volts y una resistencia de 4 ohms. Si aplicamos la fórmula de la corriente, que es intensidad, es igual al voltaje sobre resistencia, que sería 10 volts sobre 4 ohms, hacemos la división y esto nos da un resultado de 2.5 amperes. Y de esta manera se calcula la corriente muy fácilmente. Ahora para aplicar la fórmula de la resistencia sería lo mismo. Tenemos la fuente y tenemos una corriente de 2 amperes que pasa por el circuito y lo que queremos saber es cuánto vale esta resistencia. Pues hacemos lo mismo, aplicamos la fórmula. Resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Tenemos un voltaje de 12, sería 12 volts entre 2 amperes. Entonces dividimos 12 entre 2 y nos da un valor de 6 ohms. Y por último, la fórmula del voltaje, que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. En este caso tenemos una resistencia de 10 ohms y una corriente de 3 amperes. Aplicamos la fórmula y nos queda de esta manera. Voltaje es igual a 3 amperes por 10 ohms, dándonos un resultado de 30 volts. Okay, entonces, de esta manera vemos que es realmente sencillo aplicar las fórmulas. Pero lo que realmente nos importa es entender esta fórmula. La más básica es la del corriente es igual al voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la corriente cuando aumentamos el voltaje? Si aquí, en lugar de tener una fuente de 10 volts, tenemos una de 100 volts, imaginemos, y la resistencia sigue siendo la misma. Aquí lo único que va a cambiar va a ser 100 entre 4. En lugar de darnos un resultado de 2.5, nos daría un resultado de 25 amperes, que realmente es una corriente muy alta. Pero con esto podemos demostrar qué es lo que pasa cuando aumentamos la fuente. Pero supongamos que la fuente sigue siendo de 10 ohms, de 10 volts, pero lo que aumenta es la resistencia. Ponemos una de 50 ohms. Y aquí ponemos 10 sobre 50. Hacemos la división. 10 entre 50 nos daría un resultado de 0.2 amperes. Como vemos, mientras más aumente la resistencia, más cae la corriente, pero mientras más aumente el voltaje, más va a aumentar acá. Entonces, acá sería lo mismo. A mayor voltaje, mayor va a ser la resistencia. Y a mayor corriente, menor va a ser la resistencia. Por ejemplo, aquí si en lugar de tener una corriente de 2 amperes, tenemos una de 6 amperes. 2 entre 6 nos va a dar un resultado de 2 ohms. Y si ahora con esto mismo aumentamos el voltaje, en lugar de ser 12 volts, que sean 24. 24 entre 6 nos va a dar un resultado de 4 ohms. Entonces,
Si aumenta el voltaje, aumenta la resistencia. Y si aumenta la corriente, la resistencia va a disminuir. Eso es algo que es de ley. Pero siempre debemos de tomarlo en cuenta para que cuando estemos un circuito, nosotros podamos entenderlo de manera intuitiva, no de que siempre lo estemos piense y piense, sino que esto es algo que con la práctica se va a dominar. Y por último, el voltaje siempre aumenta. Si aumenta la resistencia, aumenta el voltaje. Si aumenta la corriente, aumenta el voltaje. Ok, entonces si aquí, en lugar de tener una resistencia de 10 ohms, tenemos una de 100. Entonces sería la misma corriente, pero la resistencia aumenta a 100. Y en lugar de darnos 30 volts, nos daría 300. Ahí está, 300. Y si en lugar de tener una corriente de 3 amperes, tenemos una de 10 amperes por 100, ahora nos daría un resultado de 1000 volts. Entonces, como podemos ver, siempre existe una relación, y esta relación la debemos de comprender para siempre tenerla presente para a futuros análisis de circuitos y hacerlos de manera intuitiva. Y por lo menos esto sería todo por este video, y ya en un video próximo vamos a ver la ley de Watt.